Renaciste 2 horas antes de que tu esposa se suicidara. Y en esta nueva vida, elegiste seguir maltratándola, mientras todavía admirabas tu obra maestra. Ella, de rodillas en el suelo, volteó la cara con decepción. Mirabas desde arriba a la mujer que habías dejado medio muerta a golpes. ¿Por qué agachas la cabeza? ¿A quién le pones esa cara de víctima? Habla. Y le lanzaste una patada hacia su hermoso rostro. La mujer se apoyó con las manos, sin decir una palabra. En silencio, volvió a bajar la cabeza. Escupiste al suelo, como si ya estuvieras acostumbrado a su reacción. De repente aburrido, te diste la vuelta para salir del baño. Pero de alguna manera, resbalaste y caíste de golpe. Caíste justo a su lado. Tu nuca se dio un buen golpe contra el suelo. Unos minutos después, te sobaste la cabeza adolorida. Cuando viste a la mujer, te quedaste helado por un momento. Iuluoyu, murmuraste. En ese momento, la posición de ambos se invirtió. A pesar de que te habías caído, ella no tenía la menor intención de ayudarte. Al escucharte decir su nombre, la mujer no mostró reacción alguna. Simplemente siguió mirándote con la misma frialdad. Es que, después de ser tratada con tanta humillación, es imposible que alguien te ponga buena cara. Te agarraste la cabeza y soltaste un quejido de dolor. Una avalancha de recuerdos, que llevaban mucho tiempo enterrados, resurgió en tu mente. Resulta que eres un paciente psiquiátrico con un trastorno maníaco. La mayor parte del tiempo, eres una persona normal. Solo que a veces tienes episodios. Fue hasta después de graduarte de la universidad y casarte con Iuluoyu, un año menor que tú, que la frecuencia de tus episodios aumentó. A partir de entonces, tu personalidad cambió por completo. No solo te gustaba golpear a la gente, sino que también disfrutabas humillando a Iuluoyu. Eso te hacía sentir feliz. Esa sensación de maltratar algo que considerabas de tu propiedad, te vuelve adicto, hasta el punto en que ya ni tú mismo puedes distinguir si es un ataque de manía, o si tú simplemente eres un pervertido. Fue hasta tus 32 años que Iuluoyu finalmente no pudo soportar más tus humillaciones cada vez más enfermizas, y decidió acabar con su vida arrojándose al río. Después de la muerte de Iuluoyu, tu vida perdió todo el chiste. Todas las personas que conociste después te parecieron aburridas. Una vida monótona hizo que tu manía ya no tuviera donde desatarse. Poco a poco, también se fue calmando. Al final, con tan solo 40 años, acabaste con tu vida en un hospital psiquiátrico. El mundo después de la muerte era completamente oscuro. Solo podías escuchar un zumbido crepitante en tus oídos. Después de mucho tiempo, finalmente pudiste distinguir qué era ese sonido que parecía una corriente eléctrica. Era un ente misterioso que se hacía llamar el sistema de desahogo. El sistema de desahogo te informa que cada 10 días tu nivel de manía alcanzará su punto máximo. Si pasas más de 2 días sin desahogarte, entrarás a la fuerza en un estado maníaco. Y cada vez que vacíes por completo tu nivel de manía, recibirás una considerable suma de dinero. ¿A ti qué más te da si es un sistema o no? Solo sabes que ya estás muerto. ¿De qué sirve que te aparezca un sistema ahora? Además, a ti nunca te ha faltado el dinero. Mucho menos necesitas este tipo de recompensas. Sin embargo, justo cuando estabas pensando eso, una luz brillante apareció frente a ti. Al abrir los ojos de nuevo, te encontraste en esa suite tan familiar. Cuando viste a Iuluoyu, que ya estaba muerto, lo que había en tu mirada no era alegría, sino pánico. Era un sentimiento, como ver a un enemigo que murió hace muchos años, aparecer de repente frente a ti, sin poder distinguir si es una persona o un fantasma. Te frotaste la nuca, tu mirada. Mi vista estaba fija en Iuluoyu, sin poder apartarse. Pude ver cómo su cuerpo temblaba ligeramente. El agua de la regadera era fría. Se sentía especialmente helada, casi cortante, justo cuando el otoño estaba por comenzar. Iuluoyu era muy guapa, del tipo que sería la más bonita de la clase, aunque no llegaba a ser la reina de la escuela, pero sin duda era de las que destacan entre la multitud al primer vistazo. De esas que al verla, piensas lo bonita que es. Por lo menos, su belleza al natural era impresionante. Sus facciones eran muy finas y simétricas. Y de su cuerpo, ni se diga. Medía 1,68 m y pesaba poco más de 50 kilos. Tenía unas piernas largas y esbeltas, tan rectas que parecían dibujadas. La proporción general de su cuerpo era perfecta. No era ni gorda ni flaca. Tenía curvas justo donde debía tenerlas. Cuando vi a Iuluoyu, de carne y hueso, justo frente a mí, mi mente se quedó completamente en blanco. Pero entonces, los recuerdos comenzaron a inundarme.
Me di cuenta de que había renacido. Había vuelto al año en que cumplí 30 años. 2 años antes de que Yu Luoyu se suicidara, arrojándose al río. Miré a Yu Luoyu, que estaba arrodillada en el suelo frente a mí. Por un momento, no supe qué decir. Después de todo, la persona que yo recordaba, llevaba 8 años muerta. Que reapareciera así, de repente, frente a mí, era algo difícil de asimilar. Y mucho más en una situación como esta. Después de la muerte de Yu Luoyu, mi trastorno maníaco había mejorado bastante. Por lo menos, apenas tenía crisis un par de veces al año. Ahora, al ver a Yu Luoyu arrodillada frente a mí, como un juguete que podía humillar a mi antojo, no sentí absolutamente nada en mi interior. Me acerqué para asegurarme de que era ella, pero percibí un olor extraño que venía de su cuerpo. Agité la mano frente a mi nariz. Era un penetrante olor a orina, un olor terriblemente penetrante. Se notaba a leguas que no era de ella. Lávate tú misma. No traigas ese olor a la sala. Frunciste el ceño. Y con el mismo tono de antes, dijiste, MMM. La voz de Yu Luoyu era muy baja. No se podía distinguir ninguna emoción en ella. Dao baño se escuchaba el chapoteo del agua. Seguramente era Yu Luoyu, lavándose. Respiraste hondo. Y entraste directamente a la recámara. La recámara principal está conectada con el estudio. Es muy grande, pero la puerta exterior del estudio está cerrada por dentro. Así que para entrar al estudio, hay que pasar por la recámara principal. El estudio está muy bien insonorizado. Y las cortinas siempre están cerradas. Nunca entra la luz del sol. Solo una lámpara de pared, de estilo occidental antiguo, emite una luz tenue. Este era el lugar donde solías querer a Yu Luoyu. Si no mal recuerdo. En la computadora del escritorio. Todavía hay cientos de fotos que le tomaste a Yu Luoyu. Como si algo te estuviera empujando, te sentaste en el sillón de piel del jefe. Y encendiste la computadora. En la carpeta, cientos de fotos en diferentes poses. Y muy llamativas, aparecieron frente a ti. Después de verlas solo unos segundos, cerraste la carpeta. En tu vida pasada, esta misma carpeta fue descubierta por tu hija, Bai Yuan. Y la borró por completo. En ese momento, te enfureciste. Después de todo, esto era como un recuerdo que tenías de Yu Luoyu. Aunque este tipo de pensamiento es muy pervertido. Tú mismo eres un pervertido. Desde que Yu Luoyu murió, ya nadie más pudo hacerte sentir placer. Lo único que podías hacer era ver estos recuerdos del pasado, para así calmar tu corazón reprimido. Bai Yuan borró esas carpetas indecentes. Y con eso, acabó con tu último anhelo. Por eso, los años siguientes viviste en una neblina, sin el más mínimo interés en nada. Esa fue una de las razones por las que al final decidiste quitarte la vida. Cuando volviste a ver esta carpeta, tu corazón latió con fuerza de nuevo. ¡Clac! La puerta del dormitorio principal se abrió. Se escuchó un ruido afuera. Al oír el sonido, cerraste la computadora. Saliste del estudio. Yu Luoyu estaba buscando ropa en el closet. Al darse cuenta de que había salido, se detuvo un instante. Se vistió sin decir una sola palabra. Y salió directamente de la habitación. Al ver que no hablaba, sentiste una gran impotencia. Ni tú misma sabías cómo empezar a disculparte. Sería demasiado repentino. Hacía muchos años que no lo azotaba. Ya había perdido la práctica. Así que tú también saliste de la habitación. Yu Luoyu volvió a sentarse a la mesa, donde había dejado su comida a medias. Recogió los palillos que se habían caído al suelo. Los limpió con una servilleta y se dispuso a terminar su almuerzo. Tenía que ir a trabajar por la tarde. Faltaba menos de una hora para su turno. Si terminaba de comer, llegaría justo a tiempo. Pero para ti, en cambio, era la hora de la cena. Te sentaste frente a Yu Luoyu. Mientras comían, tu mirada se posaba de vez en cuando sobre Yu Luoyu. Como siempre, él permanecía callado y reservado. Ni siquiera al comer emitía sonido alguno. Antes de que estuvieran juntos, todos a su alrededor pensaban que era una persona difícil de tratar. No tenía amigos en la universidad. Y a pesar de ser muy guapo, nadie quería pretenderlo. Además de ser callado y tener siempre una cara inexpresiva. La razón principal era que tenía una hija. A una edad en la que ni siquiera había terminado la universidad. Ya tenía una hija que no era precisamente pequeña. Los rumores en su clase eran sumamente hirientes. En aquel entonces, eso también le causó bastantes problemas a Yu Luoyu. Tú y Yu Luoyu nunca tuvieron hijos. Porque Yu Luoyu tiene el cuello del útero estrecho. Por lo que estaba destinado a que fuera muy difícil que quedara embarazado. Y Bai Yuan no es hija biológica ni tuya ni de Yu Luoyu. Es la hija de la hermana de Yu Luoyu.
Falleció cuando él tenía 19 años y apenas entraba a la universidad. Y se lo dejaron a su cargo. En ese entonces, Yu Luoyu estudiaba y trabajaba al mismo tiempo. Y además tenía que cuidar del pequeño Bai Yuan de tan solo 6 años. La razón por la que conociste a Yu Luoyu fue porque un día, mientras él hacía un trabajo de medio tiempo, le agarró un aguacero al salir. Y por eso, Bai Yuan se le perdió. Fue entonces que, por casualidad, te encontraste a Bai Yuan llorando bajo la lluvia. Luego lo llevaste hasta que encontró a Yu Luoyu. Para agradecerte, Yu Luoyu te invitó a comer. Y después de eso, ustedes dos se hicieron más cercanos. Recuerdas vagamente que al principio, Yu Luoyu no era tan callado, ni de pocas palabras. Cuando recién empezaron a salir, él te compartía las anécdotas de su día. Se quejaba contigo de los clientes raros que le tocaban. Y también te dedicaba unas sonrisas preciosas. Fue después de que se casaron, que tus cambios provocaron que Yu Luoyu se volviera cada vez más silencioso. La razón por la que su hermana murió fue por la violencia de su cuñado. Porque, una vez, sin querer, la empujó. Y ella se golpeó la cabeza. Murió al instante. Y su cuñado se dio a la fuga, dejando al pequeño Bai Yuan solo y desamparado. Recuerdas que cuando te casaste con él, fue también para darle un hogar feliz. Pero al final, fuiste tú quien lo arrastró a un infierno. Quizás desde el principio, te acercaste a Yu Luoyu con malas intenciones. Siempre has ocultado un demonio en tu interior. Y con Yu Luo, te casaste con él solo porque pensaste que no tenía a nadie, que no tenía amigos y que no le gustaba hablar, que era de esos que si los maltratan, no les queda de otra más que aguantarse en silencio. Por eso decidiste casarte con él. Y después de la boda, no tardaste nada en mostrar tu verdadera cara. Sin embargo, con el tiempo también reflexionaste sobre tus errores. Y también te sentiste culpable, porque en realidad, tú también lo amas. Es que tu amor es demasiado intenso, demasiado retorcido. Incluso se podría describir como algo animal. Ahora, se te ha dado otra oportunidad. Decides tratarlo de una forma más gentil. Por lo menos, no puedes dejar que se desespere. Para que no vuelva a suicidarse frente a ti, come más costillas. A ver si así engordas un poco. Piensas que debes ser un poco más bueno con Yu Luoyu. Le sirves una costilla en su plato. Yu Luoyu mira la costilla en su plato. No hay alegría en sus ojos. Al contrario, solo hay repulsión. Pero la oculta de inmediato. Mantiene la cabeza agachada para que no lo veas. Para que no veas la emoción en sus ojos. Se lleva la costilla a la boca. Le arranca la carne. Y escupe el hueso en el platito. Al ver que Yu Luoyu se comió la costilla que le serviste, sientes que es el primer paso hacia el éxito. Y es precisamente esa alegría la que hace que tu medidor de manía disminuya un poco. El medidor de manía, que acababa de subir un poco, baja de repente cuando recibes un mensaje en tu celular. Tomas tu celular y echas un vistazo. Banco Mercantil X, depósito recibido de 1.000 yuanes. Banco Mercantil X, saldo de 25.030.520 yuanes con 5 centavos. ¿De dónde salió este dinero? Estás algo confundido. Revisas el origen del depósito. Origen del depósito, desahogo. Sistema. Te toma por sorpresa. La voz robótica que escuchaste antes resultó ser real. Con razón sentías que dentro de tu cabeza había una especie de barra. Y tú que pensabas que era una secuela de la caída que sufriste. Resulta que esta cosa es en serio la barra del nivel de manía. Intentas recordar de nuevo las reglas que te dijo el sistema de desahogo. De pronto, frunces el ceño. En 10 días el medidor de manía se llenará. Para el día 12, es obligatorio desahogarse. De lo contrario, entrarás a la fuerza en un estado de manía. En cuanto tu nivel de frenesí se vacía, recibes la cantidad de dinero correspondiente como recompensa. Como te acabas de desahogar, tu nivel de frenesí acumulado es muy bajo. Aún así, al vaciarlo recibiste 1.000. Si lo acumularas al máximo y lo vaciaras de golpe, seguro que ganarías muchísimo dinero. Pero con el dinero que tienes ahora te sobra y te basta. No necesitas para nada esa cosa de acumularlo. Sistema de desahogo. ¿Será este el precio por renacer? Pensaste para tus adentros. Al mismo tiempo que la molestia crecía en tu interior, tu nivel de frenesí también subió un poco. Yu Luoyu terminó de comer lo que le quedaba. Agarró su celular y se fue a su cuarto. Te quedaste mirando a Yu Luoyu. Hace un momento te pareció ver que la pantalla del celular de Yu Luoyu también se encendió. Pero parece que lo tenía en silencio, porque no sonó. Te levantaste y la seguiste. Yu Luoyu se puso su traje sastre para ir a trabajar. Un traje formal.
Coleta alta, medias negras sexys y tacones. Miraste hacia el closet abierto. Adentro había varios uniformes de trabajo idénticos. A los empleados normales solo les dan 2 juegos. Los demás los compraste tú. El motivo por el que los compraste no fue porque te preocupara que Yuluoyu no tuviera suficientes para cambiarse, sino para satisfacer tus propios deseos. Hubo un tiempo en el que te gustaba mucho que Yuluoyu usara el uniforme, cuando volvía a casa contigo, pero luego perdiste el interés. Desde entonces, han estado colgados en el closet, esperando a que un día te den ganas de que los vuelva a usar. Cuando Yuluoyu te vio entrar, frunció el ceño de inmediato. Ya me voy a trabajar. Asentiste con la cabeza. Adelante, vete. Yuluoyu pasó a tu lado con cautela. Al ver que no la detuviste, se apresuró hacia la puerta principal. Espera, se escuchó tu voz de repente detrás de ella. El cuerpo de Yuluoyu se tensó. Donde no puedes verlo. Cierra los ojos. Y respira profundo. Cuando salgas de la chamba en la noche, pasaré por ti. No hace falta, Yuluoyu se da cuenta de que no piensas hacerle nada en este momento. Y suspira aliviado. Su tono de voz suena distante. Sin embargo, se apresura a explicar que la casa está muy cerca de la oficina. No es si hace falta o no. Te dije que voy a recogerte. Tu tono se endurece, casi por instinto. Esta vez, Yuluoyu no se atrevió a negarse. Puede negarse una vez, pero no puede negarse 2 veces. Si se negara por segunda vez, se metería en problemas. Y no es que fuera a recibir una paliza, pero, como mínimo, le tocaría arrodillarse a pedir perdón. Después de unos segundos en los que no dices nada más, él abre la puerta y se va. Te quedas mirando la puerta que acaba de cerrar. Sientes una punzada de resignación. Al final, tienes que usar un tono más firme al hablar con Yuluoyu. De lo contrario, de plano no hace caso. Definitivamente, en el fondo no eres una persona amable. Yuluoyu trabaja en una compañía de seguros. Ahí, contando las comisiones mensuales, se anda llevando unos 7 u 8 mil al mes. Es el llamado líder de su equipo. En teoría, un sueldo de unos 7 u 8 mil al mes sería más que suficiente para cubrir los gastos diarios de Yuluoyu. Pero el problema es que tú casi nunca le das dinero. Todos los gastos de la casa también los paga él. Además, para comprar la casa, tú le pediste dinero prestado a un amigo. Y cada mes hay que pagarle 5,000. Y toda esa lana también sale de la bolsa de Yuluoyu. Cada mes. Después de cubrir sus gastos y los de su hija, todavía tiene que transferirte 5,000. En cuanto a ese amigo del que hablas, en todos estos años, él nunca lo ha conocido. Todos los meses tiene que ser increíblemente ahorrativo. Solo así puede asegurarse de no gastar de más. Incluso a veces tiene que insistir en las ventas, para sacar una lana extra. 5 de la tarde, Yuluoyu. La lluvia comenzó justo a la hora de la salida. Yuluoyu salió del edificio de la compañía. Y de inmediato vio el Audi en la entrada. Este auto es tuyo. Cuando lo compraste, costó más de 400,000. Y cada mes sigues pagando el crédito del auto. Pero, por suerte, no necesitas que Yuluoyu te ayude a pagarlo. Eso fue un gran alivio para ella. Cuando se casaron, en realidad no compraron este coche. Este es el tercer coche de la familia. Al principio, cuando se casaron, compraron un Volkswagen de 200,000. En ese entonces, a Yuluoyu hasta le pareció caro. Pero ¿quién iba a pensar que después comprarían otros 2 autos? Y cada vez más caros. A ella de verdad le preocupa que un día no tengas dinero para pagar los créditos. Y termines exprimiéndole hasta el último centavo que tiene para vivir. A esta hora es cuando salen de su compañía de seguros. Cuando Yuluoyu salió, muchos empleados de la compañía ya se iban también. Entre ellos, algunos miembros del equipo de Yuluoyu. Yuluoyu no escuchó los murmullos a sus espaldas. Justo cuando abrió la puerta de atrás del coche, escuchó tu voz desde adentro. Siéntate de copiloto. Yuluoyu se fue al asiento del copiloto y se abrochó el cinturón de seguridad. La próxima vez que te subas a mi coche, acuérdate de sentarte de copiloto. ¿O qué, me tomas por tu chofer de Uber? Dijiste, mientras arrancabas el coche. Yuluoyu permaneció en silencio, sin decir nada. ¿Qué pasa? ¿Te comió la lengua el gato? ¿Ya no puedes hablar? ¿Y qué quieres que diga? Yuluoyu giró un poco la cabeza y dijo, lo siento, lo siento. Yuluoyu lo dijo casi sin dudarlo. ¿Y de qué sirve que pidas perdón? Resoplaste. Yuluoyu volvió a guardar silencio. Giró la cara hacia la ventana, todavía con el ceño fruncido. Voltea para acá.
Kuyuluoyu se resistió unos segundos. Y volvió a girar la cara hacia ti. La comisura de tus labios se curvó ligeramente hacia arriba. Definitivamente, esta sensación es la mejor. Eso de hacerte el hombre bueno y tierno no va contigo. Así me gusta, qué buen chico cuando haces caso. Como premio, te daré un dulce. De la consola central. Sacas una paleta de dulce. Kuyuluoyu dudó por un momento. Y al final, simplemente la sostuvo en su mano. Te la di para que te la comieras, ¿por qué no lo haces? Con el rostro inexpresivo, Kuyuluoyu rompió la envoltura. Y luego se la metió a la boca, dejando a la vista solo el palito blanco de papel. El sabor afrutado de la paleta era muy intenso. En el instante en que la probó, pudo sentir un sabor agridulce. La boca de Kuyuluoyu comenzó a salivar abundantemente. Mientras esperaban en el semáforo en rojo para dar vuelta a la izquierda, te detuviste y volteaste a ver a Kuyuluoyu. Le sacaste la paleta de la boca. Era evidente que Kuyuluoyu no se esperaba una reacción así. La paleta todavía estaba cubierta con su saliva, y brillaba de una forma muy particular. Sin embargo, tú, sin el más mínimo asco, te la metiste a la boca. Tu gesto fue de lo más natural. Después de probarla, se la devolviste a Kuyuluoyu. Kuyuluoyu arrugó ligeramente la nariz. Se notaba que no quería, pero aún así, obedeció y estiró la mano para tomarla. Pero la sujetaste con fuerza, sin darle la oportunidad de tomarla con la mano. Al ver esto, Kuyuluoyu no tuvo más remedio que acercarse y tomar la paleta con la boca, para luego romperla de una mordida. ¡Crack! Un sonido bastante nítido. En tu mano solo quedó el palito de papel, aunque no dijiste que no podía morderla. Su atrevimiento te causó molestia. ¿Acaso te dije que la mordieras? La estaba sosteniendo porque quería dártela yo en la boca. Al oír tus palabras, la expresión de Kuyuluoyu se volvió un poco extraña. Esto es muy peligroso. Mejor concéntrate en manejar. Él mira a su alrededor. Estamos en el mero centro. Y para colmo, es la hora pico. Hay coches por todas partes. Si a mí no me da miedo, ¿tú de qué te asustas? Sacaste otro chocolate de la guantera. Y se lo ofreciste a Kuyuluoyu. Sin embargo, en el instante en que vio el chocolate, su rostro, que antes no mostraba expresión alguna, comenzó a cambiar. Ándale, tómalo. ¿O quieres que te lo abra? Dijiste como si nada. Kuyuluoyu reaccionó y estiró la mano para tomarlo. Rompió la envoltura y se lo metió a la boca. Fue hasta ese momento que se dio cuenta de que en el compartimento central estaba lleno de todo tipo de dulces, galletas y botanas. Él casi nunca se había subido a tu Audi, pero recordaba que antes no tenías estas cosas aquí. Los condones que se suponía que debían estar ahí, ahora estaban aplastados hasta el fondo. Agarra el que quieras. Te los compré todos en la tarde. No eres de los que hacen favores y se quedan callados. Algo que hiciste especialmente para Kuyuluoyu. Tenías que decírselo, por supuesto. Kuyuluoyu no se sintió conmovido al escucharte. Al contrario, sintió un escalofrío por todo el cuerpo. Ya podía imaginarse, vagamente, para qué se usarían estos dulces en el futuro. Después de que Kuyuluoyu se fue a trabajar al mediodía, te comiste toda la comida que él había preparado. Así que en la noche, llevaste a Kuyuluoyu a una fonda no muy lejos de casa, para cenar. Esa fonda no era precisamente barata. Si los dos pedían 4 platillos, probablemente se gastarían unos 100 o 200. Ambos encontraron una mesa para 4 y se sentaron. El mesero les entregó un menú. Le echaste un ojo. Elegiste un par de cosas al azar. Y le pasaste el menú a Kuyuluoyu. Kuyuluoyu le echó un vistazo a los platillos que habías elegido. Carpa agridulce, 68 yuanes. Estofado cabeza de león, 58 yuanes. Pollo gombao, 48 yuanes. Cerdo 2 veces cocido, 48 yuanes. Y para terminar, una sopa de costilla con rábano de 38 yuanes. Con eso ya eran más de 200. Kuyuluoyu le entregó el menú al mesero. Ya era suficiente, él no había pedido nada de esto. Además, si pedía algo más, su cartera no lo iba a aguantar. No había que ser un genio para saber que al final, a él le tocaría pagar. ¿Cuánto recibía él para sus gastos al mes? Más de 200 yuanes le alcanzaban para varios días. Le dolía en el codo gastárselo todo en una sola comida. La única vez en su vida que derrochó tanto dinero fue cuando estaba contigo, antes de que se casaran. En ese entonces salían a comer de vez en cuando, o a caminar por ahí. Después de eso, fue cuando se casaron y compraron los muebles y todo lo demás. Él siempre ha sido bastante ahorrativo. Mientras esperaban la comida, Kuyuluoyu estaba absorto en su celular. Tenía las uñas muy bien cortadas,
limpias y redonditas. Sus nudillos estaban un poco rojos. Tecleaba en el celular con un ritmo constante. ¿Con quién estás platicando?, le preguntaste a Yu Luoyu. Sin levantar la vista, respondió, con el maestro de Anan. Me está contando cómo le va a Anan en la escuela. ¿Es hombre o mujer? ¿Es hombre? ¿Y aún así estás platicando con él? Levantaste una ceja. Yu Luoyu se detuvo un instante de teclear en el celular. ¿No habías dicho que no te ibas a meter en los asuntos de Anan? Levantó la vista para mirarte. Su tono de voz por fin tuvo un ligero cambio. Es el maestro de Anan. Anan acaba de entrar a primero de prepa este año. Es la primera vez que se queda en el internado. Yo le pedí que por favor le echara un ojo a Anan. ¿Y ahora te metes de la nada? ¿Qué es lo que intentas hacer? ¿Solo porque es hombre? Hacía mucho tiempo que Yu Luoyu no decía tantas palabras de corrido. Si esto hubiera sido como antes y se hubiera atrevido a cuestionarte de esa manera, esa misma noche al volver a casa, sin duda alguna lo habrías puesto en cintura. Era evidente que ahora estaba dispuesto a atenerse a las consecuencias. Confrontación. Después de reclamarte, deslizó el celular hasta ponerlo frente a ti. Anda, revísalo. Al fin y al cabo, ¿no revisas siempre mi celular? La tú de antes jamás se habría preocupado por esto, porque frente a ti, Yu Luoyu, simplemente no tenía secretos. Pero claro, la persona que eres ahora ya lo había olvidado. La razón por la que dijiste eso fue solo porque querías hablar más con Yu Luoyu, para que no estuviera tan callado y reservado. ¿Quién iba a pensar que acabarías tocando un punto sensible para Yu Luoyu? Tomaste el celular de Yu Luoyu. No revisaste el historial de chats entre ellos dos, porque confiabas en Yu Luoyu. A pesar de cómo lo tratabas, sabías que él nunca haría algo así. Conoces su forma de ser. Diste una ojeada a su celular sin mucho interés. Yu Luoyu tenía muy pocas aplicaciones en su celular, tan pocas que podrías pensar que lo acababa de comprar. Pero la verdad es que Yu Luoyu ya llevaba 3 años usando ese celular. El fondo de pantalla era una foto de Bai Yuan de niña. Aparte de unas cuantas aplicaciones que le exigía la empresa, solo tenía una de esas. Aplicaciones de préstamos que son muy comunes. Ahí había pedido prestados unos cientos de yuanes. Seguramente fue el mes pasado, cuando tuvo que pagarle la colegiatura a Bai Yuan. Como le faltaban unos cientos de yuanes, tuvo que pedir los prestados. Tú te quedaste en silencio. Tantos años de casada con Yu Luoyu, y nunca le dijiste que en realidad tenías mucho dinero. Yu Luoyu, por su parte, prácticamente nunca te pedía dinero, y tú tampoco se lo dabas, al punto de que por unos simples cientos de yuanes, tuviera que recurrir a una aplicación de préstamos. En tu vida pasada, tenías decenas de millones guardados en tu cuenta de banco, y aún así no dejaste que Yu Luoyu usara ni un centavo. Yu Luoyu siguió pagando tu hipoteca hasta el día de su muerte. Te das cuenta de que fuiste una estúpida. Pensabas que si no dejabas que Yu Luoyu gastara tu dinero, si lo mantenías siempre necesitado de dinero, entonces podrías controlarlo para siempre, y obligarlo a quedarse a tu lado. Al final, él se había ido a su manera, aunque sentía un poco de remordimiento. ¿Acaso Bai Mu iba a darle dinero a Yu Luoyu? Claro que no. Después de todo, no darle dinero era una excelente forma de tenerlo bajo control. Incluso si le diera dinero, no podía simplemente hacerle una transferencia y ya. ¿Qué chiste tendría eso? Bai Mu abrió la galería de fotos de Yu Luoyu. Adentro, además de las fotos de su hija, Bai Yuan, y algunas fotos del trabajo, había unas cuantas selfies donde estaba posando. Todas se las había tomado en el baño de la oficina. Si no mal recordaba, creo que fue él mismo quien se las pidió. Varias de ellas eran primeros planos desde distintos ángulos. Se podía notar que Yu Luoyu quería ser lo más recatado posible, pero sin dejar de complacerlo. Por eso se tomó varias. Y al final eligió una para mandársela. Bai Mu seleccionó todas las fotos, y se las envió a sí mismo. Aunque eran bastante decentes, a Bai Mu le encantaba ver a su esposo. Le encantaba verlo de cualquier forma. Cuando las fotos terminaron de enviarse, Bai Mu le devolvió el celular a Yu Luoyu. Yu Luoyu vio que le había enviado varias fotos a su esposo, a quien tenía anclado en WeChat. Se sacó de onda un momento, pero no dijo nada. Comparadas con las fotos que Bai Mu le había tomado antes, estas eran 1000 veces mejores. Bai Mu solía mostrarle las fotos y videos que él mismo le tomaba, para que los viera, y le pedía su opinión, pero él siempre guardaba silencio, porque no podía hacer otra cosa más que callar. Si se atrevía a decir la más mínima crítica, Bai Mu lo humillaba todavía más, hasta que decía que le gustaban.
En lugar de pasar por eso, prefería quedarse callado desde el principio. Los platillos que pidió Bai Mu llegaron rápido. La sazón de este restaurante de comida casera no está mal. Bai Mu ya había comido aquí varias veces. Yu Luoyu tampoco cocina mal, pero es más práctico comer fuera. ¿Qué? ¿Necesito servirte para que comas? Al ver que la comida ya llevaba un buen rato en la mesa, y que Yu Luoyu seguía sin probar bocado, Bai Mu lo apuró sirviéndole un trozo grande de pescado. Se lo puso en su plato. Yu Luoyu, de solo ver toda esa comida en la mesa, ya se sentía lleno. ¿Cómo podría comer algo más? Apenas probó unos bocados y dejó de comer. Al ver esto, Bai Mu resopló y se puso a comer él solo, con todos los platillos que pidió. Era obvio que él solo no se los iba a acabar, como no se lo iba a terminar. Le pidió al mesero una bolsa para llevar. Fueron a la caja para pagar. Yu Luoyu ya había calculado la cuenta por adelantado, y sacó el dinero de su cartera. Justo cuando se disponía a pagar, Bai Mu habló de repente. ¿Quién sigue usando efectivo hoy en día? Yo ya pagué. ¿Ya pagaste? Yu Luoyu estaba algo sorprendido. ¿O qué? ¿Me vas a poner esa cara solo porque gasté un poco de dinero? A ver quién se atreve a gastarse tu dinero, dijo Bai Mu con sarcasmo. Yu Luoyu asintió con la cabeza, y guardó los más de 200 yuanes de nuevo en su cartera. No le dio importancia a las palabras de Bai Mu. Sin embargo, antes de que pudiera guardar la cartera en su bolsillo, la mano de Bai Mu ya se había estirado hacia él. Vio cómo le arrebataban su propia cartera. Un destello de asombro cruzó por los ojos de Yu Luoyu. Dentro de la cartera había más de 500 yuanes. Eran sus gastos para todo el mes. Bai Mu examinó la cartera de tela de color azul claro. Adentro traía el dinero todo suelto y desordenado. Aparte de un billete de 200. Todo lo demás era cambio. Incluso tenía varias monedas. ¿Cómo es que sigues usando una cartera tan pasada de moda? Bai Mu lo examinó de pies a cabeza. Era apenas del tamaño de la palma de una mano. La pequeña cartera se le hacía algo familiar. Parecía ser de cuando recién empezaron a salir. La que Bai Mu le había comprado. En ese entonces, pasaron por un puestecito mientras daban un paseo. Yu Luoyu dijo que el jefe de su trabajo de medio tiempo siempre le pagaba en efectivo. Por eso necesitaba una cartera para guardarlo. Y pensar que después de tantos años, él todavía la siguiera usando. Conociéndolo como lo conocía Bai Mu, estaba 100% segura de que era porque no quería gastar en una nueva. Por eso la seguía usando hasta ahora. Bai Mu contó el dinero que quedaba adentro. Ahorita te transfiero 600. Dámelos a mí. En el mercado, algunos puestos solo aceptan efectivo. Yu Luoyu intentó negarse. Pues entonces compra en los puestos donde puedas escanear el código. Es que con efectivo es un poco más barato. Y hasta te redondean el precio. Yu Luoyu insistió. A nosotros no nos hace falta ese dinero, pues a mí sí. Bai Mu torció los labios. Como quieras, te la regreso. Bai Mu le arrojó la cartera a Yu Luoyu. Yu Luoyu atrapó la cartera y se la guardó de nuevo en el bolsillo. Por la noche, Bai Mu agregó al tutor de Bai Yuan a WeChat. Le preguntó para saber cómo estaba Bai Yuan. Al principio, el hombre estaba algo confundido. Se suponía que ya le había contado todo a Yu Luoyu. ¿Por qué Bai Mu le volvía a preguntar? Luego pensó que quizá la pareja no se llevaba bien, así que le contó todo a Bai Mu una vez más. Le repitió lo que había hablado con Yu Luoyu ese día. Era sobre el cambio de estación y que el clima se estaba poniendo más frío. Últimamente ha estado haciendo más frío. Y vio que Bai Yuan no traía ropa más abrigadora, así que le pidió a Yu Luoyu que le llevara algo de ropa a la escuela, para evitar que el niño se resfriara y eso afectara sus estudios. Y bueno, también le comentó sobre el desempeño de Bai Yuan en clase, y cómo se llevaba con sus compañeros de cuarto. Por la conversación, se podía notar que es un maestro joven y bastante responsable. Parece que se convirtió en el tutor del grupo justo después de graduarse de la universidad. Además, es de mente muy abierta. Habla con los padres poniéndose en el lugar de los alumnos. Hablando de eso, la razón por la que se suicidó en su vida pasada, también tuvo algo que ver con Bai Yuan. Después de todo, fue ella quien al final lo internó en un hospital psiquiátrico. Al principio, Bai Yuan no sabía la razón del suicidio de Yu Luoyu. Durante todos estos años, Yu Luoyu nunca le contó lo que pasaba entre él y Bai Mu. Le preocupaba que si Bai Yuan se enteraba, afectaría sus estudios. No fue hasta que Bai Yuan se graduó de la preparatoria y entró a la universidad, que él finalmente no pudo soportarlo más y decidió suicidarse arrojándose al río. Fue después que Bai Yuan, en la computadora de Bai Mu, vio esas fotos y videos tan explícitos.
Y fue entonces cuando se dio cuenta de lo que su mamá había estado viviendo durante los años que ella estuvo en la secundaria y la preparatoria. Baimú nunca, desde el principio hasta el final, le puso una mano encima a Baiyuan, ni siquiera cuando ella borró su preciada colección de tantos años. Él le hizo algo, aunque Baiyuan no era su hija biológica. Baimú realmente la consideraba como su propia hija. Incluso después de que Yu Luoyu falleció, él gastó mucho dinero para mandarla a estudiar música al extranjero, para ayudarla a cumplir su sueño. Él sentía que de esa forma podría reducir un poco la culpa que sentía por Yu Luoyu. Por la noche, cuando Yu Luoyu terminó de asearse y regresó a la habitación, Baimú todavía estaba de compras en línea. Yu Luoyu llevaba puesto un pijama de color vino tinto. La tela del pijama era muy ligera y delgada. Al tacto se sentía fresca y se ajustaba mucho a su figura. Si fuera por el propio Yu Luoyu, no le gustaría un pijama así, pero este pijama se lo había comprado Baimú, así que no le quedaba más que ponérselo. Cuando se metió a la cama y se acostó junto a Baimú para descansar, vio sin querer que Baimú estaba viendo una tienda en línea, pura ropa de mujer. Creyó que Baimú le tenía preparada alguna ropa reveladora para él, así que le echó un vistazo extra a escondidas, pero pronto se dio cuenta de que algo no cuadraba. La ropa que Baimú estaba viendo esta vez era ropa para jovencitas, para chavas. No era algo para alguien de su edad. ¿Qué trata de decir? ¿Acaso quiere que cambie de estilo? Al sentir la mirada de Yu Luoyu, Baimú volteó a verlo. Justo en ese momento, sus miradas se cruzaron. Yu Luoyu entró en pánico. De inmediato desvió la mirada. Se volteó, dándole la espalda a Baimú, y fingió que estaba dormido. Sin embargo, a Baimú no se le engaña tan fácil. Voltéate. Al oír las palabras de Baimú, Yu Luoyu supo que esta vez no podría escapar. Maldita sí. ¿Por qué tengo que ser tan curioso? ¿Por qué tenía que estar de metiche? Bajó la cabeza y se dio la vuelta. Estaba algo nervioso. No sabía cómo lo castigaría Baimú, pero Baimú no le hizo nada. Al contrario, le pasó el celular a Yu Luoyu. Tú tienes buen gusto. Escógele a Anan algo de ropa para el cambio de temporada. Yo pago. ¿Le estás comprando ropa a Anan? Yu Luoyu creyó haber escuchado mal. Tardó un buen rato en reaccionar. Pues sí, ¿o qué? ¿No habrás pensado que la estaba comprando para ti, o sí? Aunque si quieres, también podría ser. Si te portas bien, lo pensaré. A ver si te compro algo. No, yo no necesito. Yu Luoyu abrió la boca, pero no dijo que sí. La ropa que Baimú compra nunca es de su estilo. Siempre es ropa muy atrevida. La razón por la que estaba tan sorprendido era porque simplemente no se lo esperaba. Vaya, a Baimú se le ocurrió comprarle ropa a su hija. En estos años de casados, las veces que Baimú le ha comprado ropa a su hija se pueden contar con los dedos de una mano. Que de repente quisiera comprarle ropa a Anan. La verdad es que sí era algo sorprendente. Pero bueno, Yu Luoyu no tardó en tomar el celular de Baimú. No iba a desperdiciar esta oportunidad, porque sabía que Baimú traía dinero, aunque no sabía cuánto. Seguro que le alcanzaba de sobra para comprarle algunas prendas, y a él no le iba a doler gastar ese poco de dinero. Entonces, yo mismo escojo, ¿está bien? Dijo Yu Luoyu para tantearlo. Y no fue hasta que Baimú respondió con un MMH, que por fin pudo respirar tranquilo, aunque él pensaba que el hecho de que a Baimú se le ocurriera de repente comprarle ropa a Anan era, sin duda, porque tenía otras intenciones, pero no podía hacer nada al respecto. Si quería intentar alguna jugada, pues que lo intentara. Él ya se las arreglaría para soportarlo. Ya empezó a hacer frío, y Anan de verdad necesitaba ropa más gruesa. Él ya no tenía dinero, así que no le quedaba más que aprovechar esta oportunidad. Por eso, mientras le daba la espalda a Baimú, y éste lo abrazaba y le metía mano, él seguía sosteniendo el celular con ambas manos, escogiendo prenda por prenda. No había muchas oportunidades como esta. Tenía que elegir con cuidado. ¿Quién sabe cuándo sería la próxima vez? Esposa, hueles tan bien. Baimú olía el aroma de Yu Luoyu. Con una expresión de fascinación, hundió la cabeza en el cabello de Yu Luoyu, disfrutando de esa calidez y ese aroma que tanto había extrañado. Yu Luoyu miró de reojo a Baimú. Hoy estaba siendo mucho más tierno que de costumbre. Parece que hoy está de muy buen humor. Y eso que al mediodía parecía estar de pésimo humor. Qué raro. ¿Le puedo comprar a Anan algunas cosas de uso personal? Pensó Yu Luoyu, recordando que su hija acababa de entrar a la prepa. La primera vez que vive en la escuela.
Había muchas cosas que antes ni se me había ocurrido que necesitaría comprar. Así que le volvió a preguntar a Baimu. Total, si al final va a ser un lío de todos modos, ¿por qué no intentar conseguirle algo más? Lo que quieras comprar, agrégalo tú mismo al carrito. Al final yo pago todo junto. Baimu no levantó la cabeza. Solo dijo con calma. Y Uluoyo asintió. Su mirada permanecía fija en la pantalla del celular. Después de recibir la aprobación de Baimu, y Uluoyo empezó a elegir las cosas que necesitaría su hija. Aunque Baimu era quien iba a pagar, él de todas formas comparaba precios para escoger lo más barato. Esto hizo que tardara mucho más en comprar. Cualquiera que haya comprado en línea sabe que una vez que empiezas a ver cosas, el tiempo se pasa volando. Durante todo este tiempo, Baimu simplemente abrazaba a Uluoyo en silencio, en completa calma. Era un sentimiento, como si un tesoro que alguna vez fue tuyo, y que habías perdido, por fin regresara a ti. Le traía nostalgia y, a la vez, una sensación de paz. Su respiración profunda se sentía sobre la clavícula de Uluoyo. El ligero cosquilleo. Baimu, con los ojos entrecerrados, pasó su mano por detrás de la nuca de Uluoyo, haciendo que recargara la cabeza en su brazo. Esta casita de campaña no se ve nada mal. Comprémosle una a Anan, dijo Baimu, señalando una casita de caricaturas de más de 300. Está muy cara. Además, con este clima ya no hay mosquitos. No es necesario comprarla. Esto no es un mosquitero. Es para que tenga algo de privacidad. Baimu estiró la mano y la agregó al carrito. Y Uluoyo se quedó callado un momento. Si los demás no tienen una y Anan sí, ¿no van a pensar que no se integra? Primero la compramos y ya vemos. Cuando llegue el momento, que ella misma decida si la quiere poner o no. Total, son solo 300. ¡Qué desperdicio! Oye, ¿y sabes por qué Laozi escribió el Tao Te Ching? Porque se le dio la gana. Y Uluoyo ya se sabía ese chiste. Pues por eso mismo. Y Uluoyo se quedó sin palabras. Baimu mordisqueó el hombro liso de Uluoyo. Y mientras lo hacía, dijo. Por eso, cuando le compre cosas a Anan, ¿puedes no ser tan latoso? Y Uluoyo sintió una punzada de celos. No sabía que se traía a Baimu entre manos. Baimu siempre había tratado a Baiyuan con una actitud bastante indiferente. Prácticamente nunca se ocupaba de él, pero lo único bueno de la situación era que nunca involucraban a Baiyuan en sus problemas. Por eso, a los ojos de Baiyuan, a lo mucho, eran un matrimonio que no se llevaba bien, y no como ahora, donde su relación ni siquiera era entre iguales. Entendido, Baimu se rió. Ya en el baño, y Uluoyo se echó agua en la cara, para intentar despejarse un poco. Cuando salió, Baimu ya estaba dormido. Revisó las aplicaciones recientes en el celular de Baimu. En total, había 2 aplicaciones abiertas. Una era una app de compras, y la otra era la cámara. El carrito de compras estaba completamente vacío, y en la cámara había varias fotos nuevas de él. Había pensado que después de las compras, Baimu le haría algo, pero no se imaginó que no le haría nada en absoluto. Solo lo hizo hacer algunas poses, para tomarle unas fotos. Sobre el gusto de Baimu por la fotografía, él siempre lo supo. Sabía que Baimu se había metido al club de fotografía en la universidad, y que en casa tenía varias cámaras carísimas. En comparación con las fotos que le tomaba antes, las que Baimu acababa de tomar eran mucho más recatadas. Para Uluoyo, este tipo de castigo era. Esto ni siquiera es un castigo. Al día siguiente, a las 7:30 de la mañana, Uluoyo se levantó y preparó el desayuno. Despertó a Baimu con toda naturalidad. Sin embargo, él no se levantó de verdad hasta las 8. Uluoyo le echó un vistazo al reloj. Se lavó las manos, sirvió el desayuno y se dispuso a salir. Justo cuando se ponía los tacones para irse, Baimu lo detuvo. Baimu, de un compartimiento en la entrada, sacó las llaves del Volkswagen. Cuando se casaron, él le compró uno blanco especialmente, perfecto para que lo manejara Uluoyo. Y fue justo por esa razón que Baimu cambió de coche al poco tiempo. Así podría ir y venir del trabajo en coche, sin tener que apretujarse en el camión. Uluoyo miró las llaves del Volkswagen que tenía enfrente. Negó con la cabeza. No hace falta, son menos de 2 kilómetros, no necesito manejar. Además, la gasolina cuesta dinero todos los meses. No quería desperdiciar dinero. Baimu notó su duda. Entrecerró los ojos. Estaba sentado en una silla del comedor, y señaló el espacio frente a él. Ven aquí. Ponte en cuclillas. Uluoyo apretó los labios. Se quitó los tacones y entró. Ni siquiera se puso las pantuflas.
Sus pies, cubiertos por medias negras, tocaron directamente el piso. Se acercó a Baimu y se puso en cuclillas frente a él. Mantenía la vista fija en sus pies. Y tal como lo esperaba, al segundo siguiente, Baimu estiró la pierna y de una patada lo tiró al suelo. Se apoyó en el piso con las manos detrás de él. Levantó la cara para mirar a Baimu, sin ninguna expresión en el rostro. Era obvio que ya estaba acostumbrado a que Baimu actuara así. Baimu bufó. Le plantó un pie en el hombro. Y le arrojó las llaves del Volkswagen. Si te digo que lo uses, lo usas y ya. ¿Por qué tantas estupideces? Solo obedéceme y cállate. Yo me encargaré de la gasolina. A partir de hoy, quiero que vayas en coche a todos lados, ¿entendiste? Yu Luoyu bajó la cabeza y asintió con un mmh. Las comisuras de los labios de Baimu se curvaron hacia arriba. Se inclinó hacia sus labios. Y le dio un beso. ¡Qué obediente! Ya vete a trabajar. Le dio unas palmaditas en la cabeza. Yu Luoyu frunció los labios. Se arregló el uniforme de trabajo. Se levantó, se puso los tacones y salió por la puerta. Parecía que no quería quedarse allí ni un segundo más. Baimu se recostó en el respaldo de la silla, entrecerrando los ojos. Se sentía sumamente complacido. Originalmente, había pensado que después de tantos años sintiéndose culpable por Yu Luoyu, al tener una segunda oportunidad, sería más gentil con él. Pero no esperaba que la gente realmente no cambia tan rápido. Ya se había vuelto a obsesionar con la sensación de molestarlo. Todas las emociones reprimidas durante tantos años, finalmente podían ser liberadas. Pero esta vez, había aprendido la lección. Esta vez, haría que Yu Luoyu se enamorara lentamente de esa sensación, para que la disfrutara junto a él. Durante los años posteriores a la muerte de Yu Luoyu, comprendió que lo amaba, aunque, en comparación con el placer desenfrenado, él prefería que Yu Luoyu estuviera vivo y sano. En el estacionamiento subterráneo, Yu Luoyu encontró el lugar de estacionamiento de su casa. Como Baimu había comprado 3 coches. Entonces, además del lugar que les regalaron al comprar el departamento, había comprado otros 2 cajones. Todos estaban juntos. Abrió la puerta del coche con la llave. No había ningún olor extraño dentro. En el asiento del copiloto, había un par de tenis blancos. Hacía mucho que no conducía. Casi había olvidado que no se puede manejar con tacones. No lo recordó hasta que vio los tenis. ¿Los habrá preparado Baimu? Se puso unos tenis. Yu Luoyu dejó las llaves del coche en la consola central, pero cuando abrió la consola, vio que por dentro estaba a reventar de dulces y chocolates. Antes se le bajaba el azúcar, por eso siempre cargaba dulces. Después de que empezó a estar con Baimu, Baimu también se acostumbró a traer siempre dulces para él. Entre los dulces también había una tarjeta para la gasolina. Por detrás, tenía pegada una etiqueta de 2000 yuanes. Apretó los labios en silencio. Desenvolvió un dulce y se lo metió a la boca. Hacía muchos años que no manejaba, pero aún no se le había olvidado cómo hacerlo. Siempre fue muy listo. Así era desde la escuela, aunque todos los días tenía que dedicar mucho tiempo a sus trabajos de medio tiempo. Todo lo que veía en clase se le quedaba a la primera. Cuando sacó su licencia de conducir, el instructor le dijo que era muy listo, que prácticamente lo dominaba todo con una sola práctica. Manejó hacia la oficina. Era la hora pico de la mañana. Era normal que hubiera tráfico en el camino, pero como solo eran 2 kilómetros de distancia, el embotellamiento no duraría mucho. Cuando tomaba el camión también le tocaba tráfico. Y para colmo, en el camión hacía un calorón y olía raro. Definitivamente, manejar su propio coche era mucho más cómodo. Afuera de la oficina había un estacionamiento exclusivo para los empleados. Lugares de estacionamiento. Yu Luoyu metió el coche al estacionamiento. Al bajarse, se encontró con los de su equipo. «Jefe, ¿hoy te viniste en coche?» Al ver a Yu Luoyu, se veían algo sorprendidos. Y aunque le decían jefe, la verdad es que ninguno de ellos le tenía mucho respeto. Después de todo, que los mandara a alguien que ganaba menos que ellos. Y que además no tenía palancas, Mado. De por sí ya estaban algo molestos. Yu Luoyu se bajó de su auto. Sin expresión alguna, lo saludó. «Buenas. Jefa, ¿cuándo compraste el carro? Nunca te lo había visto», preguntó un compañero que llevaba una camisa blanca. «Sí, es cierto. No parece un carro nuevo, ¿verdad? ¿Es usado?», dijo otro compañero, sonriendo. Yu Luoyu respondió con indiferencia. «Es de la familia. Simplemente no lo había usado. Este modelo ya ha de tener varios años, ¿no? Jefa, ¿por qué te compraste un modelo tan viejo?»,
comentó un tercero, sobándose la barbilla, mientras inspeccionaba el carro de Yu Luoyu. Lo compré hace 6 años. Yu Luoyu no tenía ganas de seguirles la plática, pero a ellos no les importó y siguieron preguntando. Jefa, ayer te vimos subirte a un Audi. ¿Y cómo este carro es tuyo? El Audi de ayer no era tuyo, ¿verdad? Yu Luoyu frunció el ceño. ¿Y eso a ustedes qué les importa? ¿No piensan trabajar o qué? Ellos soltaron una risita. Solo es curiosidad, nada más. Es que es muy raro ver que un Audi ande de Uber. ¿Cuál Uber? Yu Luoyu no entendía nada. Ese es el carro de mi esposo. Ayer vino a recogerme. ¿Algo más? Si no, quítense de mi camino. Después de decir eso, no esperó a que se quitaran, y los apartó para abrirse paso, y caminó hacia el edificio de la oficina. En cuanto Yu Luoyu se fue, los demás se pusieron a murmurar entre ellos. ¿Será cierto? ¿Que el Audi de ayer también era de su familia? Pues ahora que lo dices, sí que es posible. ¿Cómo que es posible? Si nunca antes habíamos visto que su esposo viniera por ella. Igual y el de ayer ni siquiera era su esposo. ¿A qué te refieres? Yu Luoyu llega en el elevador al piso de la oficina. La recepcionista la saluda. Yu, buenos días. Buenos días, Yu Luoyu sonríe. Oye, Yu, hoy andas de muy buen humor. Estoy bien. La sonrisa de Yu Luoyu se desvaneció. Caminó directo hacia su área de trabajo. Apenas se había sentado en su lugar, cuando una compañera de su equipo se le acercó y le dijo: Jefa, el supervisor quiere verte. ¿Qué pasó? No sé, pero parece que es algo importante. Está bien, ya entendí. Yu Luoyu se levantó y caminó hacia la oficina del supervisor. Dentro de la oficina, el supervisor estaba hablando por teléfono. Cuando vio entrar a Yu Luoyu, le lanzó una mirada indiferente. La dejó ahí parada, ignorándola. Unos minutos después, por fin colgó el teléfono. Supervisor, ¿quería verme? El supervisor, un hombre corpulento, colgó el teléfono. Se dejó caer pesadamente en su silla de jefe. Soltó un bufido y dijo: ¿A dónde te fuiste anoche? Te fui a buscar después del trabajo. ¿Por qué no estabas en tu lugar? Yu Luoyu frunció el ceño ligeramente. Con una expresión extraña, respondió: ya era hora de salida, así que me fui a casa. ¿A tu casa? ¿No te quedas siempre en la oficina? ¿Por qué justo ayer te tenías que ir? El supervisor golpeó el escritorio. Su tono era de enojo. Como veo que todos los días te quedas en la oficina, haciendo horas extra, pensé en darte una oportunidad. Por eso, ayer tenía una cita con el director de la preparatoria número 1 de IC, y quería que fueras tú. ¿Y qué pasó? Que no te pude encontrar por ningún lado. Te mandé mensajes y ni siquiera me respondiste. A ver, dime. No solo le hiciste perder su tiempo al director de la preparatoria, sino que también desperdiciaste la enorme oportunidad que te estaba dando. Al escuchar las palabras del supervisor, Yu Luoyu frunció el ceño instintivamente. Entonces, supervisor, me está diciendo que me quedé voluntariamente a hacer horas extra. Pero como un día no lo hice, ¿ahora el problema es mío? Claro que no es tu problema. ¿Entonces es el mío? Como líder de equipo del Departamento de Recursos Humanos, deberías tener el valor de admitir tus errores. ¿Entendido? Lo reprendió el supervisor con una falsa amabilidad. Yu Luoyu entrecerró los ojos. Sabía que el otro seguramente quería echarle algún muerto. Con calma, dijo: no lo acepto. Este no es mi problema. Yu Luoyu no pensaba cargar con esa culpa. No importa si lo aceptas o no. Ya hablé con el director. Le dije que este asunto es tu entera responsabilidad. El supervisor sonrió con aire de suficiencia. El rostro de Yu Luoyu se ensombreció. Así que estás decidido a echarme este muerto encima. ¿Echarte el muerto? Te estoy dando una oportunidad. El supervisor era un completo descarado. Y bien, ¿qué quieres que haga ahora? Al ver que Yu Luoyu por fin iba al grano, el supervisor suavizó un poco su tono. En vista de que nunca antes has cometido un error, no te la voy a hacer de problema por lo de ayer. Te voy a dar otra oportunidad. Esta noche me reuniré de nuevo con el director de la escuela Jison. Solo tienes que cerrar el trato del seguro de la escuela Jison, y todo estará arreglado. ¿Y si no lo logro? Yu Luoyu se mordió levemente el labio inferior. ¿Que no lo logras? Entonces, te me vas largando. El supervisor soltó una risa fría. Yu Luoyu apretó los dientes, sintiendo una profunda frustración. Entendido. Vaya, a estas acciones les está yendo de maravilla. En casa, Baimo observaba las acciones que había comprado el día anterior. En tan solo un día, ganó más de 200.000
Y eso que solo invirtió poco más de 2 millones. Con los recuerdos de su vida pasada, tenía muy presentes las tendencias de alza y baja de las acciones, que guardaba en su memoria, aunque no podía precisar el día exacto. Conocía la tendencia general como la palma de su mano, con los recuerdos de su vida pasada, y más de 20 millones en fondos. No necesitaba para nada un sistema de desahogo. De hecho, con la frecuencia con la que molestaba a Yu Luoyu, era imposible que lo forzaran a entrar en un estado maníaco. Sin embargo, el sistema de desahogo no era del todo inútil. Le encontró un uso bastante bueno, y era que podía entrar voluntariamente en el estado maníaco. Una vez que entraba en el estado maníaco, su cuerpo alcanzaba un nivel sobrehumano. Podía correr más rápido que Bolt, y levantar más peso que Ari Hall. Trascendía por completo los límites humanos. Era como activar el modo furia en un videojuego. Al principio, creyó que era el precio por su reencarnación, pero resultó ser una bendición. En cuanto a eso de perder el control de sus emociones y demás, ni siquiera valía la pena mencionarlo. Tenía los recuerdos de su vida pasada. Tenía habilidades extraordinarias. E incluso su adorada esposita había regresado. Sintió que todo era demasiado perfecto. Tanto, que le daban ganas de soltar una risa malévola. Miró la ubicación de Bai Mu en su celular. Se quedó pensativo. ¿Sales del trabajo y no vas a casa? ¿Tienes otros planes? Murmuró para sus adentros. Luego, sacó un auricular del cajón. A través de él, escuchó las voces del lado de Yu Luoyu, el director de Jison, Zhao Linqiang. Al pensar en Bai Mu, el director de la escuela Anan, entrecerró los ojos. Este viejo pelón podría serme de alguna utilidad. Lo siento. Nuestra escuela ya ha encontrado una mejor opción. En el salón privado de un hotel. Zhao Linqiang, el director de la escuela Jison, rechazó sin ninguna consideración a Yu Luoyu. Director Zhao, por favor, piénselo de nuevo. La cobertura que le ofrezco de manera personal es, sin duda, la mejor de toda la ciudad de Ai. Yu Luoyu intentó convencerlo una vez más. Sin embargo, la actitud de Zhao Linqiang fue muy tajante. No hay nada que pensar. Tengo la autoridad para tomar esta decisión en nombre de mi escuela. Además, usted dice que la cobertura de su empresa es la mejor, y solo por eso ya lo es. Yu Luoyu se mordió el labio inferior con fuerza. Mi hija también es estudiante de Jison. Obviamente, le voy a dar la mejor cobertura a mi propia hija. Zhao Linqiang bufó con frialdad. Su secretario, que estaba a su lado, habló por él. Nuestra postura ya está muy clara. En lo que respecta al seguro para estudiantes, tenemos mejores opciones. Al escuchar las palabras del otro, el corazón de Yu Luoyu se hundió por completo. Si no lograba cerrar el contrato, él tendría que pagar los platos rotos por su supervisor, y lo despedirían de la empresa. Y en el corto plazo, le sería casi imposible encontrar un trabajo con un sueldo parecido, lo que significaba que en los próximos meses no solo no tendría dinero, sino que además tendría que pedir prestado. Solo de pensarlo, la cara de Yu Luoyu se descompuso todavía más. Su supervisor, a un lado, no dejaba de sonreírle falsamente a Zhao Linqiang, mientras lo culpaba a él por ser un torpe, y no saber ni hablar. Ni siquiera se le ocurría ofrecerle una copa. Justo cuando se preparaba para levantar la copa, el teléfono de Zhao Linqiang, que estaba enfrente, de repente comenzó a vibrar. Al ver el mensaje en su celular, la expresión de Zhao Linqiang cambió ligeramente. Enseguida, contestó una llamada, tapó el auricular y habló en voz baja. Después de colgar, le hizo un gesto a Yu Luoyu y al gerente. Mi secretario se encargará de atenderlos. Director Zhao, vaya a atender sus asuntos. No se preocupe por nosotros. El gerente era muy altanero frente a Yu Luoyu, pero frente al director Zhao, parecía un pollito asustado. Con su gran barriga, se veía excepcionalmente humilde. Después de que el director Zhao salió a toda prisa del reservado, el gerente se puso a hablar con el secretario del director Zhao. Incluso frente al secretario del director Zhao, el gerente era extremadamente cuidadoso. Después de todo, en cierto sentido, la posición del secretario del director no era para nada insignificante. Por lo menos, tenía más peso que un gerente de una empresa como él. En IC, si avientas una piedra, seguro le pegas a un montón de gerentes. Pero escuelas que se pudieran comparar con la preparatoria número 1 de IC, no había muchas. Siendo una de las preparatorias más importantes y prestigiosas de IC, quién sabe cuánta gente movía cielo, mar y tierra, con tal de poder entrar.
Si lograba tener una buena relación con el secretario del director de la preparatoria número 1 de IC. En el futuro, si el hijo de algún pariente quisiera entrar, ya podría usar sus palancas. Sin embargo, ante los intentos del gerente por congraciarse, era obvio que al secretario del director no le interesaba hacerle caso. Mientras tanto, en otro lado, después de que Zhao Linqiang salió del reservado VIP, llegó al que estaba justo al lado, abrió la puerta del cuarto con mucho cuidado, y adentro, sentado, se encontraba ni más ni menos que Bai Mu. Bai Mu había pedido varios platillos de mariscos. Cuando Zhao Linqiang entró, él estaba terminándose una langosta entera. Director Zhao. Bai Mu señaló el asiento de enfrente. Zhao Linqiang miró fijamente a Bai Mu. Su rostro se llenó de sonrisas. Joven Bai, ya pasaron varios años sin vernos. ¿Cómo ha estado tu padre? Apenas se sentó. Zhao Linqiang comenzó a tratar de reanudar el contacto. Sin embargo, Bai Mu solo soltó una risita. Mi viejo se murió hace unos años. A Zhao Linqiang se le congeló la sonrisa en la cara. Rápidamente, se dio unas palmaditas en la boca. El tío Zhao habló de más, no le tomes importancia. HMPF. No te preocupes. ¿Cómo podría tomarle importancia? Bai Mu se limpió la boca con una servilleta. Lo miraba fijamente con un brillo afilado y dorado en los ojos. Aunque era una mirada de lo más normal, hizo que Zhao Linqiang sintiera un escalofrío por todo el cuerpo. En teoría, no debería estar tan asustado frente a un jovencito, pero resulta que, hace años, el padre de este tipo era un pez gordo de la mafia, y aunque más tarde, debido a la campaña contra el crimen organizado, se pasó al negocio de la construcción, la infame reputación de su padre nunca desapareció. Zhao Linqiang y el padre de Bai Mu eran de la misma generación, incluso fueron compañeros en la escuela, y en ese entonces, vaya que el otro le dio sus buenas lecciones. Incluso después de convertirse en el director de la preparatoria número 1, no pudo evitar seguir tratando con él. Los laboratorios y la biblioteca actuales de la prepa fueron construidos por su empresa. Volviendo al tema, te llamé hoy porque necesito hablar contigo de un asunto, dijo Bai Mu con un tono indiferente. Tú solo dime si necesitas que el tío Zhao te ayude en algo. El tío Zhao hará todo lo posible. Zhao Linqiang tragó saliva instintivamente. Lo que más le preocupaba era lo que le había dicho por teléfono. J.E. No soy yo el que necesita tu ayuda. Eres tú el que necesita la mía. Bai Mu cruzó las piernas con elegancia, inclinó el torso hacia atrás, y se recargó en el respaldo de la silla. Zhao Linqiang apretó los dientes. Xiao Bai, ya deja de andarte con rodeos. ¿Qué tanto sabes de este asunto? Si piensas usar esto para chantajearme y obligarme a hacer algo, dímelo de una vez. Pero que te quede claro que no haré nada ilegal. Bai Mu miró a Zhao Linqiang con mucho interés. Tranquilo. Si te dije que vine a ayudarte, pues, obviamente, vine a ayudarte. Después de todo, el viejo y tú se conocen desde hace mucho. Además, me echaste la mano varias veces cuando estaba en la escuela. Y más importante aún, si no te ayudo con este asunto, entonces lo que hiciste sí que sería un delito, ¿eh? Al escuchar las palabras de Bai Mu, Zhao Linqiang sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No había que pensarlo mucho. El otro sabía, por lo menos, lo esencial del asunto. Al principio, Bai Mu le dijo por teléfono que sabía que andaba corto de dinero, y que por eso lo buscaba, para llevarle dinero. Él había pensado que el otro simplemente escuchó de alguien, que andaba pidiendo prestado por todos lados. Pero ahora, parecía que no solo sabía que le faltaba dinero, sino que también sabía por qué le faltaba, y lo que había hecho para conseguirlo. Sin embargo, no lo admitió de inmediato, sino que siguió tanteando el terreno. Joven Bai, ¿de qué estás hablando? Es verdad que ando necesitado de dinero, pero no es para tanto como para cometer un delito. Llevo más de 10 años de director. Si me atreviera a hacer una tontería, ¿no estaría arriesgando mi propio puesto? Bai Mu negó con la cabeza, resignado. Por eso aceptaste tan tranquilo lo que dio el seguro, los 2 millones, y elegiste la opción más cara que te ofrecieron. A Zhao Linqiang le dio un vuelco el corazón. De pronto, empezó a sudar frío. Joven Bai, estás bromeando. ¿Cómo crees que yo haría algo así? Ja. Si lo hiciste o no, tú lo sabes mejor que nadie. Si este asunto se llega a saber, me parece que vas a tener que despedirte de tu puesto. Te van a estar guardando un lugar en el bote. Bai Mu sonrió con frialdad. Al oír las palabras de Bai Mu, la sonrisa forzada en el rostro de Zhao Linqiang se desvaneció por completo.
Con cara de amargura, dijo: Tío Bai, ya no voy a andarte con mentiras. Si tienes dinero para prestarme, de verdad, tienes que ayudarme. La razón por la que le faltaba dinero. Resulta que antes, para la compañía de su cuñado, se puso como el representante legal. Lo que no se esperaba es que después de que la empresa quebrara, el tipo simplemente se pelara. Hasta bloqueó el número de su propia hermana. Así que todos los acreedores terminaron buscándolo a él. Pidió prestado a todo el que pudo. Y al final todavía le faltaban 2 millones. Esa aseguradora, Fangxin Baoxian, no es una compañía muy grande que digamos. En teoría, si nuestra prepa iba a cambiar de aseguradora, no había forma de que los eligieran a ellos. Pero quién sabe de dónde sacaron el chisme. Se enteraron de que a él justo le faltaba dinero. Así que le pusieron esa condición. Solo tenía que elegir a su compañía. Zhao Linqiang también le dio muchas vueltas. Y al final, se decidió por ellos. Dejando de lado a la aseguradora donde trabaja Yu Luoyu. Sobre todo el cuento que le echó Zhao Linqiang. Bai Mu no se lo creyó del todo. Alguien que ha sido director por más de 10 años. ¿Cómo iba a aceptar tan fácil ser el representante legal de otra persona? Aquí seguro hay algo más turbio. Quién sabe si, aparte de los 2 millones, Fangxin Baoxian le prometió algo más. Él no tenía idea. En la vida pasada, cuando arrestaron a Zhao Linqiang, esto fue lo único que salió a la luz. Durante esos 10 años, quién sabe si habrá hecho otras cosas por el estilo. No había forma de saberlo. De lo que no había duda, era que Zhao Linqiang de verdad necesitaba dinero ahora. Y todo lo que Zhao Linqiang acababa de decir, fue grabado por Bai Mu. Su pluma, que siempre ha parecido de alta tecnología, la dejó sobre la mesa. Luego, le ofreció una tarjeta. Y es como te decía. Después de todo, eres un viejo amigo de mi jefe. Si no te ayudo yo, ¿entonces quién? Aquí hay 2 millones. ¿Con esto basta para resolver la urgencia? No, tío Zhao. Bai Mu cruzó las manos. La comisura de sus labios se curvó hacia arriba. Zhao Linqiang le echó un vistazo a la pluma sobre la mesa. Un sudor frío le recorrió la espalda. Agradecido de no haber soltado nada demasiado comprometedor. Con la mano temblorosa, tomó la tarjeta que estaba sobre la mesa. Si Bai Mu sabía lo suyo con seguro Sansin, quién sabe qué otras cosas podría saber. Aunque Bai Mu era Xiao Bei, no pudo evitar sentir un escalofrío de miedo. Al ver que Zhao Linqiang tomó la tarjeta bancaria, Bai Mu le indicó que ya podía retirarse. Frente a Bai Mu, Zhao Linqiang sintió que se le helaba la sangre. No veía la hora de largarse de ahí. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta para salir, escuchó de nuevo la voz de Bai Mu a sus espaldas. La mujer con la que hablaste hoy es mi esposa. Tío Zhao, ayúdame a cuidarla, ¿sí? Zhao Linqiang se detuvo. De repente, lo entendió todo. Ahora sí entendía perfectamente por qué Bai Mu lo había buscado. Así que el punto principal era este, ¿eh? Zhao Linqiang regresó al salón VIP de al lado. Yu Luoyu ya estaba que no lo calentaba ni el sol. Cada minuto extra que pasaba ahí, sentía como su cuerpo se enfriaba, como si estuviera esperando que el juez le dictara su sentencia de muerte. Sin embargo, lo primero que hizo Zhao Linqiang al volver, no fue decirles que se fueran, sino decir que, después de pensarlo muy bien, creía que la compañía de ellos era la más adecuada. Así que quería firmar un contrato de colaboración con su empresa. Este giro inesperado hizo que el ánimo de Yu Luoyu pasara del suelo al cielo en un instante. Jamás se habría imaginado que un asunto que ya daba por perdido pudiera tener un giro tan afortunado. Por un momento, al sacar el contrato de su portafolio, sus movimientos se volvieron torpes y apresurados. Con calma, no hay prisa. El rostro de Zhao Linqiang se llenó de sonrisas. Incluso su cara, que antes era algo severa, se había vuelto mucho más amable y cordial. Era como si viera a uno de sus propios protegidos. La repentina amabilidad de Zhao Linqiang hizo que Yu Luoyu se sintiera un poco incómodo. Después de entregarle el contrato, regresó a su asiento. La firma del contrato transcurrió sin ningún problema. Después de que Zhao Linqiang le echó un vistazo rápido al contrato, lo firmó. Al salir del hotel, Yu Luoyu todavía sentía que todo era como un sueño. Oye, mi buen Yu, hiciste un gran trabajo hoy. Justo ahora, el director Zhao te felicitó personalmente. El que se haya firmado este contrato hoy, fue en gran parte gracias a ti. Esta vez le informaré a los de arriba sobre tu mérito en la compañía. Yu Luoyu agitó la mano, dando a entender que no necesitaba el crédito. No había que ser un genio para saber que era imposible que el supervisor fuera tan buena gente.
Solo estaba siendo amable por compromiso. Oye. A mí me gusta darle a cada quien lo que se merece, las cosas como son. ¿A poco no? El supervisor sacó su gran barriga. Pero, la razón por la que todo fue tan sencillo hoy, y pudimos firmar el contrato, es principalmente mérito mío. Después de todo, si yo no hubiera hablado con tanto respeto, con la secretaria del director Sao, el director no habría cambiado de opinión, ¿o sí? De nuevo, se estaba llevando todo el crédito. Yu Luoyu sonrió sin decir nada. El supervisor tosió, y dejó de echarse flores. Bueno, ya se está haciendo tarde. Llévame a mi casa. Te queda de camino, ¿no? Le envió a Yu Luoyu la ubicación de su casa. Yu Luoyu frunció el ceño ligeramente. Model. No le hacía mucha gracia, sobre todo cuando vio dónde vivía el gerente. Uno de ellos vivía en el norte, y el otro en el sur. ¿De dónde sacaba que le quedaba de paso? ¿Cómo que no quieres? El gerente levantó una ceja. Se cruzó de brazos. Su tono de voz se volvió grave. Yu Luoyu se sintió impotente. Después de que lo dijo así, ¿qué más podía hacer? El asunto de hoy ya había terminado. Solo esperaba que no surgiera nada más. Sin embargo, cuando vio a las dos personas que salían del hotel, se quedó helado. El gerente siguió su mirada, y vio a Zhao Linqiang, quien se había ido antes. Y a su lado había un joven. Parecía que tenían una relación muy cercana, porque, cuando Zhao Linqiang hablaba con ese joven, la sonrisa en su rostro era completamente diferente a la que ponía cuando hablaba con él. Una era una sonrisa tan amplia que se le marcaban todas las arrugas. La otra era una sonrisa falsa. Ni siquiera se molestaba en sonreír de verdad. Aunque no sabía quién era ese joven, en cuanto el gerente vio a Zhao Linqiang, inmediatamente se acercó con una sonrisa aduladora. Director Zhao, ¿no se había ido ya? ¿Cómo es que sale más tarde que yo? El rostro del gerente era todo sonrisas. Tenía los ojos tan entrecerrados que casi no se le veían. De repente, apareció alguien de la nada. Zhao Linqiang frunció el ceño. Al ver que era la persona con la que había discutido el contrato antes, se relajó un poco. Le pedí a mi secretario, Xiao Wang, que fuera por el auto,